Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 6 en adelante. ¿Ya lo tienen conmigo? Muy bien. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Que Dios nos bendiga hoy a través de su palabra. El Dios eterno, el bueno, el generoso, ha compartido todo con nosotros. Lo primero que compartió fue a Jesús, su Hijo amado, el compañero de su diestra. El amor del Padre es por el Hijo y para el Hijo. Por el Hijo creó el universo. A través del Hijo hizo todas las cosas, las visibles y las invisibles. Dios ama al Hijo y ha entregado al Hijo todas las cosas. Es interesante que entregó al Hijo todas las cosas y a nosotros nos entregó al Hijo. Por eso la palabra dice, todo es nuestro, nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Si nuestros ojos se abrieran a lo que es la revelación y la manifestación de la gracia de Dios, no viviéramos de otra manera, sino de rodillas, humillados y siempre con una palabra de alabanza en nuestra boca a la bondad de nuestro Dios. El Dios, amados, que todo lo ha compartido con nosotros, también ha querido compartir su propósito en la tierra. Él pudo hacerlo solo. Él puede hacerlo solo. Él es suficiente. Él no necesita la ayuda de nadie. Él solamente tenía al Hijo el día de la creación para inspirarse en el Hijo y crear en el Hijo. Él dijo, descendamos, incluyendo al Hijo, y a través del Hijo hizo todas las cosas. Igualmente en la segunda creación, Él creó los cielos nuevos y la tierra nueva, en los cuales mora la promesa y la esperanza a través del Hijo. Todo lo hecho a través del Hijo. Pero ha querido Él, en su bendita gracia, diríamos para añadir más a lo todo que nos ha dado, y que nosotros fuésemos participantes de su propósito celestial.
Jesús dijo, como me envió el Padre, así yo los envío. Nosotros, la Iglesia de Jesucristo, constituimos una extensión del ministerio de Jesús. Yo oro al Dios y Padre del Señor Jesucristo que abra los ojos a nosotros los ministros para que veamos que la investidura que Dios nos ha dado es más allá de lo que hemos entendido. El ministerio de Jesús trajo el cielo completo a ministrar en medio de los hijos de los hombres. No es poca cosa ser un ministro de Dios. Aunque nosotros lo hemos laxado y lo hemos considerado una profesión cualquiera. Pero un ministro de Dios es un coadjutor, un servidor. Por eso el apóstol dice, téngannos los hombres como siervos de Dios, como administradores de los misterios del reino de Dios. Yo oro a Dios del cielo, con el celo del Espíritu Santo, que los ministros que Dios levante en esta generación, comenzando con ustedes, sean ministros que vivan a la altura de la gloria del nuevo pacto, que vivan a la altura de la dimensión, de la dignidad gloriosa de un Dios que quiso manifestar su misericordia a los hijos de los hombres, haciéndolo participante de un propósito eterno. Que caigan las escamas en nuestros ojos y todo lo que es gloria humana, filosofía de hombre, desaparezca del ministerio para hacer ministerio con el Espíritu del Dios vivo, en la excelencia de Jesús, en la gloria del nuevo pacto y en el propósito íntegro de un Dios que no puede mentir, en que no hay corrupción. Santo es el ministerio, porque procede del Santo. Digno es el ministerio, porque procede del digno del cielo. Y bienaventurado es aquel ministro que al entenderlo, vive para honrar a Dios. Como decía el apóstol Pablo, en este camino que los hombres llaman herejía, sirvo al Dios de mis padres. Sirvo al Dios de mis padres con limpia conciencia. Cuando puse la mano en el arado, no miré atrás. Que Dios nos perdone todas las veces que hemos restado dignidad al bendito ministerio. Que Dios tenga misericordia de nosotros todas las veces que hemos rebajado los estándares hasta aclimatarnos a una iglesia que ha apostatado, que ha ido en pos de las corrientes de este siglo, a una iglesia que cargada de avaricia usa la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. El Dios y el Padre del Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, en este día deje caer el manto de la justicia del Señor y la gloria de su trono para iluminar nuestro entendimiento, para que todo lo que es escama de visión humana desaparezca de nuestros ojos y podamos mirar al Rey en su hermosura. Y podamos cumplir la palabra del profeta. En aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. No hay fidelidad que pueda manifestar un ministro más grande que honrar el ministerio que recibió del Señor Jesús. No hay nada como eso en la vida. El ministro que entiende vive para esa meta, para ese propósito. Para honrar. No es poca cosa que el Dios eterno, el fiel, el verdadero, en que no hay corrupción, haya puesto en nuestras manos su propósito en la tierra. No hay dignidad en la tierra como servir a Dios. No hay investidura más digna y más elevada que servir al Dios vivo en cualquier área del ministerio, por sencilla que sea. Preparar simplemente
facilitar el ambiente para que los santos adoren es algo que Dios aprecia, como limpiar los baños, limpiar las sillas, cuidar el orden, facilitar el acomodamiento de los santos para que sean edificados. Todo servicio a Dios, todo servicio a Dios agrada a su nombre cuando es hecho en el espíritu de Él, en el espíritu correcto. Amén. Nadie recibe para sí la honra sino aquel que fue llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aún Jesús mismo no se llamó a sí mismo, sino que honró a aquel que le dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Aquel que le dijo: tú eres sacerdote para siempre, de acuerdo al orden de Melquisedec. Jesús fue llamado por el Padre, y todo llamamiento procede del Padre. Y por proceder del Padre, venir del Padre, merece de nosotros todo esmero, toda diligencia. Como decía el apóstol Pablo, que por causa de Él estaba dispuesto a todas las cosas, a honra y a deshonra, afrenta, a oprobio, a persecución, a calumnia, a lo que sea, con tal de terminar la carrera y el ministerio que recibió del Señor Jesús, que dar testimonio de la gracia de Dios. Ministros de Dios, diáconos, ancianos, ministros, todos que van a ser ordenados en este día, pueblo de Dios, todos ustedes, aun aquellos que este mensaje les llegará, que el Dios eterno pueda dignificar hoy su ministerio a nuestra vista. Pueda Dios restaurar su ministerio y ponerlo en alto. Todo servicio a Dios, todo servicio a Dios, toda administración de la gracia de Jesucristo, en este día, sea vista como es, sea entendida como es, sea tratada como es. Que lo torcido se enderece. Que no haya límite. Nuestro compromiso es con Dios. Ayer hablaba con un ministro que tiene un problema muy serio en cierto lugar de Estados Unidos. Lo llamé por el Espíritu. Está muy turbado. No voy a entrar en detalles. Es un hombre que conozco hace muchos años, pero que por alguna razón se interrumpió la relación. Y está en un momento difícil y lo llamo. Y por palabra del Espíritu Santo, yo le dije: hay dos brújulas, dos maneras de orientarnos cuando nosotros los ministros perdemos el rumbo. Dos maneras. Y se lo digo a ustedes. Graben bien en sus oídos estas palabras. Si alguna vez en el ministerio se confunden, se desorientan, caen, traen deshonra al nombre de Dios, se desaniman, la causa que sea, hay dos maneras de recuperar el camino, de retomar de nuevo la senda antigua. La primera es que llegue a tus oídos las palabras que oyó el apóstol Saulo de Tarso camino a Damasco. ¿Quién eres? ¿Quién me llama? Ustedes están aquí por el testimonio de la iglesia, que es el testimonio del Espíritu Santo. A usted no los llamó hombre, aunque el presbiterio está formado por hombres. Con mucho temor fueron apartados. En el caso de los hermanos de Queens, 9 años esperando. Porque Dios nos dice: ten cuidado que no le pongas la mano a nadie de ligero. Porque cuando imponemos manos somos responsables delante de Dios a quienes le estamos delegando autoridad e unción. Si alguna vez se desorientan, vuelvan otra vez a escuchar la voz. ¿Quién los llamó al ministerio? ¿Quién eres? Y oirán: yo soy Jesús, que te llamé.
Y después que oigan la voz que llama, el Padre le encomendó el propósito al Hijo y el Hijo eligió a los que Él quiso. Y no es poca cosa que Dios haya fijado los ojos en ti. ¿Quién eres tú y quién soy yo? Para que Dios haya querido darnos una parte en el servicio, en la obra del ministerio. Lo primero es, ¿quién te llamó? Y lo segundo es, ¿para qué te llamó? Propósito. Oriéntate diciendo, ¿quién me llamó? Los hombres siempre te van a acusar. Los hombres siempre te van a maljuzgar. Los hombres no te van a entender. Ay de aquel que haga ministerio para complacer a los hombres. Ay de aquel que enfoca su ministerio para ser famoso, para estar en plataforma elevada, para ser aplaudido, para ser llamado e invitado. Ay de aquel que se enfoca en los hombres, porque un día llorará con lágrimas de sangre la traición y la ingratitud del hombre, que te aplaude cuando lo cree necesario y después te hace lo mismo que le hicieron al maestro. Crucifícale, crucifícale. Por eso el apóstol Pablo decía, si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo del Señor Jesucristo. Porque un siervo no puede servir a dos señores. Nunca. Óyelo bien. Eliafer fue siervo de Abraham. Él obedecía a Abraham, seguía a Abraham, se sometía a Abraham, trabajaba para Abraham, cuidaba los bienes de Abraham, porque era siervo de Abraham. Tú eres siervo de Jesús. Debes vivir para Jesús, cuidarlo de Jesús, esmerarte en lo de Jesús, celarlo de Jesús. Como la leona cuida a sus cachorros, así debes cuidar el don de Dios que está en ti. Escuchen palabra de Jehová, escrita en el libro eterno. Mientras dependan de vosotros, tened paz con todos los hombres. Honren a los hombres sin adorarlos. Paguen las deudas. Al que tributo, tributo. Al que honra, honra. Al que honor, honor. Pero no se olviden que vuestra lealtad es al Dios del llamamiento. Porque un día, como fue probado Pablo, los apóstoles y todo aquel que tiene tiempo en el ministerio, los intereses del ministerio van a confligir con los intereses humanos y tendrás que tomar una decisión como la de Pedro. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque la lealtad a los hombres termina cuando los intereses humanos confligen con los de Dios. Y un ministro tiene que tener claridad en cuanto a eso. Y más los que presiden en el Señor. Nosotros dirigimos al pueblo. El pueblo no nos dirige a nosotros. Dios ha establecido autoridad en la iglesia. La democracia no es el sistema de Dios. La iglesia se dirige por una teocracia. En la iglesia, aunque hay un presbiterio, no gobierna el presbiterio, gobierna el Espíritu Santo, enviado del cielo por el Padre, a través del ruego del Hijo, para guiar a la iglesia a toda verdad. ¿Qué ministro que tiene años no ha vivido traición, rechazo, calumnia? ¿Qué ministro no ha sido mal juzgado? Los hombres que hoy te aplauden, mañana te maldicen. Los hombres que hoy te dan el frente, te dan el rostro, mañana te dan la espalda. Pero hay alguien que aunque tú seas infiel, siempre será fiel. El Dios de tu llamamiento. Un ministro tiene que tener claridad en cuanto a quién lo llamó.
porque aquel a quien lo llamó debe la lealtad. Y cuando pierda, cuando oya todas esas voces que opinen, debe ser así, porque no es así, y te juzguen, y te presionen, y te quieran manipular, y te quieran arrastrar, y te quieran conducir como cordero al matadero, y te quieran ganar para sus causas. En ese momento tú tienes que decir: yo sé quién me llamó y sé para qué me llamó. Y no me llamó a esto, me llamó a hacer lo que me enseñó en el monte, la visión. Para esto me llamó. Como dijo a Pablo, para esto te llamé. Para esto te llamé. Dios no llama a nadie sin decirle para qué. Llamó a Moisés para conducir como ovejas a Jacob y sacarlo de Egipto. Llamó a Isaías para hablar de la santidad de Dios. Llamó a Saulo de Tarso para llevar a cabo la visión celestial. Llevar el evangelio a los reyes de la tierra, a las naciones y a los hijos de Israel. Dios te llamó con un propósito. Y cuando te desorientes, piensa: ¿fue a esto que Dios me llamó? ¿Fue a esto que Dios me llamó? ¿Estoy haciendo lo que me llamó a hacer? Porque tengo duda. Si me habló con claridad, he perdido el camino. Primeramente, ¿quién me llamó? ¿A quién le debo lealtad? ¿A quién le debo consultar? ¿Con quién me debo meter? ¿Quién me debe instruir? Cuando eso llega a nosotros, somos orientados. Fácilmente se pierde todo cuando enfocamos el ministerio. Hacia nosotros. Si el lente está hacia nuestros proyectos, nuestras ambiciones. ¿Cuántos usan el ministerio como una plataforma, un medio para lograr cosas? Algunos que tienen vacíos de su niñez, que fracasaron en la universidad, que, como dicen en mi país, no dieron pie con bola, como ingenieros, o como médicos, o como abogados, y vieron el ministerio como un medio de vida, por la insignia distintiva, por la investidura de lo que es estar en el frente, porque hermoso es el ministro de Dios. Tenemos atractivo el vino, alegra el corazón, y los ministros tenemos el gozo de Cristo. El aceite embellece el rostro y tenemos la unción del Santo, y el pan sustenta y tenemos el pan de vida. El ministerio es atractivo. El ministerio puede ser usado para matar y para dar vida. Puede ser usado para elevar la conciencia y para cautivar la conciencia. Puede ser usado para conducir o para manipular. Puede ser usado para lo más elevado y puede prestarse para lo más bajo. Por eso el ministro tiene que tener claridad en un tiempo como este. Hay momentos donde se llega a la vida o a la muerte, a decidir qué hago. Y si tenemos esa claridad, no se olviden quién me llamó y para qué me llamó. Hay tiempo para cerrar los ojos, cerrar los oídos y solamente escuchar a Dios. José en Egipto tenía claridad, mucha claridad. Por eso no fracasó en sus conflictos. Cuando estaba en casa de Potifar y aquella mujer lo quiso seducir y preparó aquella trampa, José tenía una mente clara. José no era príncipe porque tenía la preferencia de su padre. José no era príncipe porque tenía una bata o un manto multicolor o de muchos colores. Multicolores. José era un príncipe porque vivió como un príncipe. Porque mantuvo en alto la dignidad del Dios a quien creía
el Dios de sus padres. Y cuando estaba en la casa de Potifar, miren ustedes cuál fue el pensamiento de su corazón cuando aquella mujer lo quiso seducir. ¿Cómo haré yo esto? Y pecaría contra mi Dios. Diga, el Dios de mi llamamiento. Yo vine aquí siendo un esclavo. Mis hermanos me traicionaron. Dios tomó la circunstancia. Y mira cómo estoy honrado en la casa de este hombre influyente en Egipto. Estoy en una casa pagana. Aquí se adoran muchos dioses. Yo represento lo que sé es el Dios verdadero que quiso aparecerse a mi abuelo y a mis padres. ¿Cómo voy yo a ofender a mi Dios? ¿Cómo voy yo a traicionar a este Potifar que me entregó en mis manos toda la administración de la casa? Fue leal al Dios que le honró y al hombre que le entregó su casa. Cuando un ministro tiene claridad, dice, ¿a quién le debo lealtad? ¿Quién me constituyó? ¿Quién fue el que me entregó esto? ¿Entendieron, amados? ¿Quién fue que me entregó esto? ¿A quién le debo cuenta? Siervo de quien yo soy. Claridad. Yo te digo como el apóstol Pablo, si yo viniera con otro evangelio, considérame maldito y anatema. Si mañana yo mismo cambiara esto, dame la espalda y cambia conmigo, pero nunca cambies con el Dios de tu llamamiento. El ministro entendido nunca cambia con Dios. Está claro siempre. Perdóname, mi hermano. Le vas a decir a los que te quieren seducir, no trates de comprarme, no trates de ganarme para tu causa. Yo sé a quien yo sigo y a quien le debo lealtad. Perdóname, no puedo caer en tus asuntos. Sirvo al Dios eterno, al Dios de mi llamamiento, y a Él le debo mi lealtad y mi servicio. Tengo claridad que soy siervo de Dios. No es fácil vivir esto en un tiempo como este, que la gente te rechaza, te hace sentir miserable, te hace sentir que tú no eres nadie. Te van a llamar sectario, místico, de todo te van a llamar por tú querer ser leal a Dios. Te van a decir extremista, fuera de serie. Sin convertir la vida del reino en una religión, vive a la altura del estándar de un siervo del Dios Altísimo. José fue leal a Dios y al ser humano que lo constituyó mayordomo de su casa. Ministraba yo a los discípulos en el discipulado, hablando de esto mismo, y decía yo que la Biblia dice que el que es fiel en lo poco puede administrar lo mucho. ¿No es cierto que eso es lo que dice el texto? En el caso de José, pasó al revés. Supo administrar lo mucho y Dios lo mandó a la cárcel a administrar lo poco para probar su corazón. ¿Quién no recibe estímulo espiritual si Dios de un servicio pequeño lo lleva a una honra de servicio más grande? ¿Quién no aplaude a Dios? Pero ¿quién no se confunde cuando está en un pedestal de honra, administrando cosas grandes, donde Dios te ha confiado cosas grandes y trascendentales, y luego te degrada, diríamos, en el lenguaje humano, y te manda a una cárcel? ¿Qué dijo José? Fui fiel cuando administré mucho, ahora en la cárcel seré fiel también, porque mi lealtad no es condicional.
Mi lealtad no es condicional. Yo no alabo a Dios ni le sirvo con alegría porque me dé administrar cosas grandes. Si pone algo sencillo en mis manos, lo haré con el mismo esmero que si administrara cosas grandes, porque soy siervo de Dios. Dios puede ser que pruebe tu corazón y te baje de una administración elevada o de mucha honra a una pequeña. Hay ministros que después que reciben la ordenación piensan que ya no pueden mover una silla, que ya no pueden limpiar un piso. Y yo quiero decirte que un ministro es ministro 24 horas, todos los días, y hace todo lo que Dios le mandó a hacer y no hace excepción de servicios. Porque ministro significa un siervo. Una de las palabras que usa el Nuevo Testamento para ministro es un remero. ¿Recuerdan la película Ben-Hur? Como los esclavos lo ponían a darle a los remos. Y eso no era nada agradable, hermanos. Mover un barco. El barco del ministerio remando, sirviendo. No estaba en el timón. En el timón está Jesus. Amén. Remando. El barco avanza mientras yo remo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Amén. A mí me ministra la vida de José, de un pedestal de honra, que fue fiel. Supuestamente debió ser elevado por su fidelidad. Fue bajado a la cárcel. En la cárcel Dios se le entregó todo. Dice, y que yo fue allá y Dios se le dio la administración de los presos. Y dice que el que dirigía allá no hacía nada y se lo entregó todo a José. Se dio cuenta que era un buen administrador, que era leal, que era fiel, que era íntegro, que era un príncipe. Y Jehová lo pulió 2 años. Hizo que el copero se olvidara de él. De la cárcel al trono. El que era fiel en nada, llegó a ser fiel de a lo grande. Y después de a lo grande, bajó a lo más vil, a una cárcel. Y de lo más vil, Dios preparó el trampolín. Y lo zumbó al trono. Yo quiero decirte que Dios puede probar tu corazón. Hay diáconos entre ustedes que son como Felipe, que serán llenos del Espíritu Santo y de poder. Hay entre ustedes diáconos que van a ser como Esteban. Pero ellos no dijeron, yo diácono. Yo soy evangelista, dice Felipe. Yo soy lleno del Espíritu, dice Esteban. Oye, que diácono. Y yo sirviendo a la mesa, yo. Si yo fui ordenado, yo. No, hermano. Eran diáconos y evangelistas poderosos. El caso de Esteban, tremendo profeta. Diácono, profeta poderoso. Diácono, evangelista poderoso. El servicio de Dios no denigra, todo lo contrario. El alto, el sublime Jesús, que estaba a la diestra del Padre, se hizo hombre. Y de hombre pasó a ser siervo. Y de siervo a muerto, siendo el autor de la vida. Y bajó más, tomó la muerte más vergonzosa e ignominiosa maldición según la ley. Y el Padre, viendo que no hacía acepción del servicio, dijo, este es digno de subir aquí arriba. Porque si sabe administrar los servicios más ínfimos, puede administrar la grandeza del cielo, porque tiene mi espíritu. Que Dios me ayude a mí que estoy exponiendo esta palabra. Porque siendo yo heraldo, yo no venga a ser reprendido. Ayer cuando la palabra ungida salió por mi boca para aquel ministro, yo le dije, oye, palabra, porque mi corazón arde. Dios está hablando, hermano. Él cerró el celular porque él estaba en una reunión cuando yo le hablaba. Y yo me tiré de rodillas y me humillé y dije, Dios mío, si un día me pasara esto,
que este consejo me sirviera a mí mismo, porque de mi boca salió que yo no amoneste a otro y ahora venga yo a ser reprendido, porque la palabra es para todos. Y hoy tiemblo ante ustedes porque la palabra está saliendo por mi boca, y doble responsabilidad tiene el que aconseja, porque lleva la palabra de Dios y debe respetarla más que aquellos que la reciben, porque la está compartiendo. Está a la mesa sirviendo a los santos a través de la palabra. José pudo desorientarse. ¿Cómo es posible que de lo elevado a la cárcel, siendo yo fiel, Señor, sabes que fui fiel? Dice Dios, no, quiero registrar un testimonio de un hombre que nunca pierde la lealtad a mí, que no ve el servicio como un rango, como pedestales, como escalafones, sino que ve el servicio simplemente como servicio. Y el que fue probado ministrando cosas grandes fue descendido a administrar cosas pequeñas. Y dijo Dios, este allá arriba como aquí abajo sirve igual. Déjamelo subir a yo más arriba, a lo más elevado. Como le dijo al hijo, siéntate a mi diestra. ¿O no bajó Jesús a la cárcel? ¿No sufrió los dolores de la muerte? ¿No, siendo la justicia, no fue tratado injustamente? Siendo el juez, no fue juzgado por los hombres, violando todos los códigos romanos y hebreos. Cuando llegó, oigan bien, cuando José llegó a la casa del faraón, el faraón le entregó todo. Le entregó el anillo y le dijo, solamente yo soy mayor que tú aquí. Y le entregó todo. Ahora, noten ustedes qué hizo José en la administración. Todo Egipto, cuando iba al faraón, decía, no, vayan a José. José le abrió los graneros, así como Jesús abrió los graneros de la gracia a todas las naciones. Él abrió los graneros. Cuando iban al faraón, no, vayan a José. El padre nos manda al hijo. El que no honra al hijo no honra al padre. Nadie viene al padre sino a través de mí. Le entregó todo al hijo y el hijo a nosotros. Llegó un momento que administrando, atención, José administró 7 años de abundancia. Y administró 7 años de hambre. En el ministerio no siempre todo es prosperidad. A veces Dios te va a sumir en necesidad. Y Pablo decía, yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Soy feliz cuando tengo mucho y soy feliz cuando tengo poco. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Creen ustedes que Dios le hubiera entregado a José la preservación de naciones si no lo hubiera probado antes, si sabía que era un hombre conforme a su imagen, conforme a su corazón? Dios prueba antes de aprobar y delega cuando está seguro que su honra no va a estar expuesta. Llegó un momento en que a todo el pueblo de Egipto se le acabó el dinero y vinieron a José y dijeron, ya no tenemos dinero para comprar alimento. Dice José, bueno, pueden hacer algo, véndanse como esclavos. Ellos dijeron, sí, nosotros y nuestros hijos seremos esclavos del faraón, solamente danos alimento. Y llegó un momento, óiganlo bien, que todo Egipto llegó a pertenecer literalmente al faraón. ¿No es eso redención? ¿No eso es un tipo de Jesús? ¿A quién fue fiel? Aquel que lo constituyó. El faraón me honró, me entregó el anillo, me entregó el carro.
me puso la administración de todo el trono. ¿A quién voy a dar cuenta? ¿A quién le voy a servir? ¿A quién le debo la lealtad? ¿Para quién voy a administrar? ¿Para mí? Algo que me ministra de José. Cuando llegó la familia de José a Egipto, a ver qué hubiera hecho un ministro del día de hoy, que ve ministerio como la prosperidad de Dios que me honró. El ministro de Dios tiene que estar en primera clase, el ministro de Dios tiene que estar así, porque es el ministro de Dios. Yo no digo lo contrario, pero el que tiene ese espíritu no se lo merece, porque no entiende lo que es administrar la prosperidad de Dios. Lo que está equivocado no es la doctrina de la prosperidad, sino el espíritu, porque se esconde avaricia y se usa mal el ministerio y trae confusión y por consiguiente maldición y desorientación al pueblo. Apártate de los tales. Cuando Jacob llegó con 70, la familia de José, ¿qué hubiera hecho usted? El Señor de todo esto. Llegó mi familia. Y aquí yo, después del faraón, el todo aquí. Así que Faraón me puso en la mano, y si cuando iban a él los otros los mandaba a mí, pues mi familia ya está, vino a mí. ¿Saben qué hizo José? Llamó a Jacob y a sus hermanos, dijo: vayan al Faraón, preséntense delante de él y díganle: tu papá le va a decir, yo soy Jacob, explícale quién tú eres, y ustedes díganle, somos los hermanos de José. Y le puso palabras en la boca. Y ellos hicieron reverencia. Dijeron, somos la familia de José. José estaba allí. Y el faraón decidió. Y dijo a José, ponga a tu familia en lo mejor de la tierra. Y si estos son pastores de ovejas, entrégale mi rebaño. ¿Quién decidió? ¿Quién decidió? ¿Saben ustedes por qué decidió el faraón en esta ocasión? Porque un hombre de Dios nunca pone sus intereses por encima del propósito de aquel que lo llamó. Lo más difícil para un ministro que administra los dones de Dios es tomar decisiones para sí mismo. Porque el ministerio no es para enriquecernos, ni para lucrarnos, ni para aprovecharnos. Es para cumplir el propósito de aquel que nos llamó. Hermanos, escuchen ahora lo que el Señor quiere grabar. Todo esto era para que el temor de Jehová se apodere de ustedes. Para que vean que hay que cuidar, que no se puede descuidar el don, que hay que ocuparse de estas cosas. Y más dice, más persiste en estas cosas. Miren lo que sigue diciendo, miren. Dice aquí, voy a leerlo. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, o sea, la enseñanza. Persiste en ello. Escúchame. ¿Por qué Dios dijo a través del apóstol Pablo a Timoteo, no le pongas la mano a nadie de ligero? Déjame decirte lo que significa bíblicamente la imposición de mano. Atención aquí, hermanos. El presbiterio es el gobierno de los ancianos bíblicamente. Dios delega su gobierno a la iglesia a través de los ancianos. Los ancianos, ustedes saben cómo comenzó el ancianato en Israel, a través de aquellos 70 hombres que, debido a que Moisés pidió ayuda, Dios le eligió 70 varones para que le ayudasen en el ministerio. No era una junta que nada que junta. No era una junta para deliberar y discutir. Eran ayudadores, facilitadores, siervos.
Porque en esos días ni aún Moisés tomaba decisión en Israel. Porque Dios hablaba desde el monte, desde la nube. Escuchen lo que dijo Dios. Le dijo a Moisés: yo voy a tomar de tu espíritu, se lo voy a impartir a ellos. Oigan bien, voy a tomar de tu espíritu, se lo voy a impartir a ellos. Y lo mismo dijo de Josué. Dice: yo voy a tomar de tu espíritu, yo voy a tomar de tu dignidad. Y la palabra dignidad es majestad, gloria, de lo que yo he depositado en ti. Y se lo voy a pasar a este muchacho, que fue primeramente siervo tuyo y que después será mi siervo. Y cuando llegó el momento que Moisés puso la mano sobre los ancianos y sobre Josué, el espíritu de lo que Dios depositó en Moisés cayó sobre los 70 y sobre Josué. ¿Me entendieron? Lo mismo hizo Jesús. Jesús dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y le dice a la iglesia: por tanto, id. ¿Qué le hizo? Le delegó la autoridad a la iglesia. A los 12 sopló sobre ellos. En esa ocasión de soplar es diferente al Pentecostés. El soplar a los 12 era un impartimiento. En otras palabras, reciban de mi mismo espíritu. Hagan una diferencia entre Pentecostés y ese soplo. Ese soplo es lo mismo que cuando Moisés puso la mano, que la dignidad de Moisés, el espíritu de Moisés, la gloria de Moisés, la majestad de Moisés, porque esa palabra en hebreo es riquísima en significado, cayó sobre los 70. Cuando Jesús sopló, le estaba diciendo a los 12: sean como yo. Como me envió el Padre, los envío. Reciban de lo mismo que yo recibí del Padre. Y sopló sobre ellos. Y ellos recibieron todo lo que Jesús había recibido. En el Pentecostés fueron investidos todos como iglesia. Y en un bautismo del Espíritu fueron todos bautizados como cuerpo. Ahora, atención aquí. Esos 70, atención aquí, esos 12 después comenzaron a imponer mano. Imagínense una cadena de imposición de manos desde los apóstoles hasta aquí. Ellos, cuando el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en Samaria, dice que fueron los apóstoles a imponer mano para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Qué estaban enseñando? ¿Por qué no lo hizo Felipe? Porque Felipe no era gobierno. Felipe estaba lleno del Espíritu Santo, ¿o no? La Biblia dice: ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y únjalo con aceite en el nombre del Señor. La imposición y la unción pertenece al gobierno de Dios. Así lo instituyó el Señor. Los 12 comenzaron a imponer manos a los ancianos. Y los ancianos a otros ancianos. Hasta que alguien me la puso a mí encima. Y hoy se la va a poner a ustedes. De mano en mano, como una carrera de relevo, la autoridad ha sido delegada, impartida. La recibió Jesús primero, el día que se bautizaba en el Jordán. El Espíritu de Dios descendió sobre él. Y Juan, dando testimonio, decía: aquel que me envió a bautizar me dijo: sobre aquel que tú veas que desciende el Espíritu Santo, ese es el bautizador con el Espíritu. A ese dinamitó el Padre con su poder. Y entonces, cuando llegó a la sinagoga de Nazaret, que era la primera sinagoga de su pueblo, por casualidad se cree que la lectura que correspondía era Isaías 61, creo que es. Y entonces, cuando se leyó la escritura, Jesús leyó y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. El Espíritu del Señor está sobre mí. Diga: imposición. Y me ha ungido
para dar buenas nuevas a los pobres, libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos, sanar a los quebrantados de corazón y predicar el año agradable del Señor. Diga, propósito de la imposición de mano, propósito, siempre tiene un propósito. Tú eres ordenado para algo. Hermanos, cuando el aceite caía, cuando Dios mandaba ungir a alguien y el aceite caía sobre la cabeza, escucha lo siguiente. ¿Qué es una imposición de mano? Primeramente, que tú fuiste llamado por Dios, que Dios te pasó por un proceso, porque Él llama, Él capacita y Él aparta. Ya ustedes fueron llamados, por años esperaron, ahora ustedes van a recibir la imposición de mano. Cuando el aceite de la unción caiga sobre vuestra cabeza, a través del presbiterio, que ha recibido la autoridad de Jesús, escucha lo siguiente. Creo para mí que la iglesia, nosotros, no hemos entendido bien lo que es la imposición de mano. La Biblia dice que cuando, oigan esto, ¿recuerdan ustedes cuando Dios rechazó, por ejemplo, a la casa de Jeroboam, que quiso pecar a Israel, que Dios mandó un loco profeta y ungió a Jehú, y lo llamó aparte, le dijo, y le echó el aceite encima, y tú eres el próximo que Jehová elige? Ahí estaba el señalamiento, ahí estaba. Dios, el Dios del reino apartó a Jehú, y así sucesivamente. Cuando Dios mandó a Samuel a echar el aceite sobre David, dice la Biblia que desde que fue ungido, el Espíritu de Dios cayó sobre él y permaneció sobre él. Y simultáneamente dice, y el Espíritu de Dios se fue de Saúl. Cayendo el aceite sobre David, salió el Espíritu de Saúl. En otras palabras, te sustituyo, te quito. Tú no eres ya. Cayendo la unción sobre David, David permaneció el Espíritu y Saúl lo perdió porque ya no era rey, fue desechado. ¿Entienden? ¿Entienden la imposición de mano? Escúchame. Jesús se llama el Mesías, Christos en griego, el ungido. Significa el ungido, el que el Padre señaló, el que el Padre apartó, el que el Padre le delegó el propósito, Jesús. Jesús, llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, a unos profetas, evangelistas, apóstoles, maestros, etcétera, etcétera. Y Jesús, tomando de lo de él, la unción, la derramó sobre la iglesia. Y escucha esto. Cuando hay imposición de mano, oiga bien, cuando hay imposición de mano, hay impartimiento de dos cosas. Digan conmigo, dos cosas. La primera es autoridad. Digan conmigo, autoridad. A ustedes ser ordenados hoy, ustedes van a recibir autoridad. Y no simplemente autoridad del gobierno de la iglesia para desarrollar un ministerio tal, sino autoridad de Dios por el respaldo que le da al presbiterio. Prepárense para recibir hoy, como recibió Jesús el día de su bautismo, como recibieron los 12 después de aquel soplo, como recibieron los 120 en el aposento alto. Soplo. El soplo es como una imposición de mano, es como el aceite de la unción sobre la cabeza. Así como los 70 recibieron dignidad, majestad y todo lo que tenía Moisés. Así como Josué recibió lo mismo. Así como David recibió. Así como Jesús recibió. Así como los 12 recibieron. Tú vas a recibir hoy. Dije dos cosas. La primera es autoridad. La segunda es capacitamiento. ¿Sí? ¿Verdad que no hemos relacionado imposición de mano con capacitamiento? Pablo dice aquí, no descuides el don que tú recibiste por profecía. Alguien lo anunció. Que te fue impartido, ¿por qué? Por el presbiterio de la iglesia.
El don, hermanos, fue dado por la imposición de mano. Al imponer la mano a ustedes hoy, Dios va a desatar sobre ustedes. Imposición significa delegación de autoridad, impartimiento de capacidad ungida. Créalo. Por eso la iglesia no debe apresurarse a imponer la mano, porque usted cuando impone la mano está delegando, está entregando. En el libro para que Dios sea el todo en todos, hay un pensamiento que Dios nos dio que dice que entregarle imposición de mano, unción a un ministro inmaduro carnal es como entregarle armas de destrucción masiva a un terrorista sediento de sangre. Suena como extremista de pensamiento, pero así es. No se puede decir públicamente lo que muchos han hecho con la impartición y con la imposición de mano. Por eso hay que asegurarse bien a quién le ponemos la mano. Dale un aplauso al Señor. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.